Imagina que un día te despiertas y todos los libros del mundo han desaparecido. Toda la ciencia, toda la historia, toda la filosofía convertida en cenizas. No es el argumento de una película, es posiblemente lo que le ocurrió a la humanidad hace 2000 años. Hola, soy Vanessa. Hoy vamos a hablar del mayor tesoro que la humanidad ha creado jamás, la Gran Biblioteca de Alejandría. Un lugar que prometía contener todo el conocimiento del mundo y que desapareció entre las llamas. Pero si os digo Biblioteca de Alejandría, seguro que pensáis en un gran incendio. Esa era la versión que nos han contado Hollywood. ¿La historia fácil? Hoy vamos a descubrir que eso es solo la punta del iceberg. Vamos a investigar el mayor crimen sin resolver de la historia y la verdad es mucho más trágica. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que se construyó. La Gran Biblioteca de Alejandría no era un simple edificio con estanterías. Era el primer gran think tank de la historia. Un gigantesco centro de investigación fundado en el siglo III a.C. por la dinastía de los Ptolomeos, los herederos griegos de Alejandro Magno. Su misión era demencialmente ambiciosa: recopilar todo el conocimiento del mundo en un solo lugar, y para ello no escatimaron en gastos. Invitaron a los mejores cerebros de la época a vivir y trabajar en Alejandría, con todos los gastos pagados: eruditos, científicos, poetas, matemáticos. Era el Silicon Valley del mundo antiguo. Y tenían un método de adquisición, digamos, agresivo. Tenían una ley: cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era registrado. Si encontraban un libro a bordo, el libro era confiscado. Los escribas de la biblioteca hacían una copia de alta calidad, le devolvían la copia al dueño y el original se quedaba en la biblioteca para siempre. Piratería intelectual a nivel de Estado. Gracias a estos métodos llegaron a acumular, según las estimaciones, más de 500.000 de rollos de papiro. 500.000 de libros en una época en la que un solo libro era un tesoro. Contenían obras que hoy consideramos perdidas, tratados completos de Aristóteles, obras de teatro de Sófocles de las que solo conocemos el título, historias de civilizaciones olvidadas. Y no solo los guardaban, los estudiaban. Fue allí donde Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, donde Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, 1800 años antes que Copérnico, donde Herón de Alejandría inventó la primera máquina de vapor. El futuro de la humanidad se estaba escribiendo en esos pasillos. Era el cerebro de la civilización, el disco duro de la memoria humana, y estaba a punto de ser formateado. El primer sospechoso en el asesinato de la biblioteca es el más famoso de todos, Julio César, año 48 a.C. César está en Alejandría, atrapado en una guerra civil por el trono de Egipto, apoyando a Cleopatra contra su hermano.
Su situación es desesperada. Está superado en número y su flota está bloqueada en el puerto. Para evitar que sus naves cayeran en manos enemigas, César tomó una decisión drástica. Ordenó quemar su propia flota. El problema es que el fuego no se quedó en los barcos, se extendió a los muelles y a los almacenes cercanos. Y sí, algunos de esos almacenes contenían rollos de papiro destinados a la biblioteca. ¿Fue este el gran incendio que lo destruyó todo? No, ni de lejos. Este es el momento que Hollywood adora, la imagen perfecta, pero la mayoría de los historiadores coinciden. El incendio de César fue un accidente de guerra que dañó una parte de la colección, probablemente unos 40.000 rollos que estaban en un almacén portuario. Un desastre, sí, pero la biblioteca principal, el gran centro de investigación, sobrevivió. César no fue el asesino, fue como mucho un vándalo accidental. Para encontrar al siguiente culpable, tenemos que saltar 400 años en el tiempo. El Imperio Romano ahora es cristiano y los antiguos templos y conocimientos paganos son vistos como una amenaza. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio ordena la destrucción de todos los templos paganos. En Alejandría, una turba enfurecida, liderada por el obispo Teófilo, asaltó y destruyó el Serapeum, un templo magnífico que albergaba una segunda biblioteca, una sucursal de la gran colección. Miles de rollos, considerados heréticos, fueron probablemente destruidos en este acto de fanatismo religioso. La memoria del mundo sufría otro golpe terrible. Y la purga no terminó ahí. Pocos años después, la brillante filósofa, matemática y astrónoma Hispatia, la última gran científica de la biblioteca, fue brutalmente asesinada por otra turba de fanáticos. Su muerte se ha convertido en el símbolo del fin de la era del conocimiento clásico. La biblioteca ya no solo perdía libros, estaba perdiendo sus cerebros. Y llegamos al último sospechoso. Siglo VII. El Islam conquista Egipto. La leyenda, probablemente falsa pero muy popular, cuenta que el califa Omar, al ser preguntado sobre qué hacer con los libros restantes, dio una respuesta de una lógica aplastante y terrible. Si los libros contradicen al Corán, son herejía. Si dicen lo mismo que el Corán, son innecesarios. En ambos casos, debéis quemarlos. Entonces, ¿quién quemó la biblioteca de Alejandría? ¿Fue César? ¿Los cristianos? ¿Los musulmanes? La respuesta es, a la vez, decepcionante y mucho más terrorífica. No hubo un único culpable. La biblioteca de Alejandría no murió en un gran y espectacular incendio. Esa es la versión fácil, la que nos permite culpar a un solo hombre o a un solo evento. La verdad es que murió de una forma mucho más lenta y dolorosa. Murió de negligencia. Murió por los recortes de presupuesto de emperadores a los que ya no les importaba la ciencia. Murió por la censura, cuando los nuevos poderes religiosos decidieron qué libros se podían leer y cuáles eran peligrosos.
murió por la falta de interés de una sociedad que poco a poco dejó de valorar el conocimiento por encima del dogma. No fue un asesinato, fue una muerte por 1000 cortes a lo largo de 700 años. Los incendios solo fueron los golpes de gracia a un cuerpo que ya estaba moribundo. Y esa es la lección más aterradora de todas, porque el mayor enemigo del conocimiento no es el fuego, es la indiferencia. La pregunta real es: ¿qué estamos perdiendo ahora? ¿Qué conocimiento estamos dejando que se pudra en los archivos digitales? ¿Qué voces estamos censurando? ¿Qué ciencia estamos ignorando por conveniencia política o religiosa? Quizás la verdadera tragedia de Alejandría no es que su memoria se quemara, es que 2000 años después todavía no hemos aprendido la lección.